Nos metemos ahora en la sección de historias peculiares. Como su propio nombre indica, va sobre esos relatos sobre personajes o lugares o situaciones que son peculiares, ¿no? Que levantan, que generan curiosidad, más allá del circuito habitual de información o de comunicación, ¿no? Y por supuesto va a ser de la mano de mi compañero y amigo, el periodista y escritor Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas, Rafa, me alegra verte y me alegra que estés ya preparado, presto y dispuesto para hablar y para disfrutar un ratito breve, efímero, pero como todas las cosas, como decía Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno, así que va a ser doblemente bueno. Pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ti también por acompañarnos. Y hoy se nos quedó en el tintero un tema eh, que, bueno, lo pisó Francisco Menéndez, eh, por decirlo de una forma, que es un país que está en Asia Central, que muy poca gente probablemente sepa de él. Yo, de hecho, soy un gran desconocedor de este estado, que es relativamente joven, porque nació con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Iba a decir del Imperio Ruso, que al final la Unión Soviética es una continuación del Imperio Ruso, aunque con un sistema muy diferente, ¿no? Pero bueno, no me alargo más. Nos vamos a Turkmenistán, Tony, muy cerca, por cierto, perdón, del lugar en el que comenzamos esta andadura que fue Afganistán. Pero bueno, nos vamos a Turkmenistán. Sí, parece que nos gustan los países acabados en Istán. A ver, nos vamos a Turkmenistán básicamente porque, como dices, es un país algo desconocido. A mí todos estos sitios ignotos me llaman mucho la atención, ¿no? Y mi curiosidad pues quedó bastante satisfecha con este libro que aconsejo, se llama Sovietistán, de una periodista, bueno, escritora, periodista que se va por toda la República del Asia Central que terminan en Istán. Pues visita Kirguistán, visita también Uzbekistán, visita Kazajstán y bueno, quizá el país más singular de toda esta zona sea Turkmenistán, no solo porque probablemente sea el más desconocido, sino por su forma de gobierno y demás. Si te parece, empezamos hablando un poco de dónde está y qué es esto de Turkmenistán. Bueno, pues como he dicho, está en Asia Central, está rodeado de otros países con Istán, como Kazajistán, Uzbekistán y Afganistán también, y también limita al suroeste con Irán, ¿no? No es un país con salida al mar, lo cual también delimita un poco lo que su naturaleza. Sí que tiene desierto, el desierto de Karakum, y bueno, pues es un país que durante muchos siglos ha sido una encrucijada de culturas, ¿no? Y de civilizaciones, porque por ahí pasaba la ruta de la seda, ¿no? Esa ruta tan conocida que llegaba hasta China y de ahí volvía a Europa y demás. Durante mucho tiempo pues fue, digamos, un territorio independiente o semi-independiente, como podéis imaginaros, pues la religión que impera en esa zona es el Islam, y en 1881 se anexó al Imperio Ruso, con lo que, bueno, después por la lógica continuidad de la historia, pues acabó formando parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convirtió en la República Socialista Soviética de Turkmenistán hasta 1991, que es cuando se desgaja, como muchas de las repúblicas que formaban parte de la URSS, y comienza su andadura en solitario, aunque un andadura de solitario un tanto particular, muy particular. A mí me recuerda, Tony, leyendo un poco por encima, para ponerme un poco bueno, en contexto, me recuerda un poco a Corea del Norte, ¿no? Por el sistema, iba a decir político, pero no es político, ¿no? Por el sistema por el que se rige, ¿no? Por el régimen que tiene, ¿no? Un régimen autoritario, y que es hereditario, o sea, es decir, la presidencia se gana a golpe de sangre. Aunque curiosamente el actual presidente no tiene nada que ver con el primero que tuvo esta República de Turkmenistán. El primero era Saparmurat Niyazov, que escribió un libro llamado Ruhnama y que paradójicamente
Él decía, y estoy leyendo el libro que antes he recomendado, que un soberano injusto es como un campesino que planta maíz y espera recoger trigo. Eso decía poéticamente este señor en el supuesto libro que escribió, el Ruhnama, que durante muchísimos años era de lectura obligatoria y de estudio obligatorio en todo Turkmenistán. O sea que ya podemos hacer una idea del tipo de régimen político que hay allí, ¿no? Bueno, este señor, Niyazov, se convirtió en Turkmenbashi. Turkmenbashi significa líder de los turcomanos, así se le nombró. Tenía, por supuesto, estatuas en todas partes del país, incluso tenía una propia estatua a su libro. Había una estatua al libro, al Ruhnama, al cual creo que todavía está, pero ahora ya se le tiene un poquito menos de consideración. Ahora, claro, como ya no existe este señor porque falleció, pues su heredero, digamos que ha dejado un poco de lado este Ruhnama, esto que podría ser un poco como la filosofía Juche que hay en Corea del Norte, un poco parecido, ¿no? En Asjabad, este señor pues, se dedicó a hacer un montón de edificios de mármol. De hecho, Asjabad es la ciudad del mundo con más edificios de mármol, de todo el mundo. O sea, estamos hablando de una concentración de edificios lujosos, lujosos por lo menos por fuera, ¿no? Porque al Sí. final es un país que no es pobre, es todo lo contrario, es muy rico en gas, tiene petróleo también y en consecuencia pues es un país que, voy a decir, bien gestionado o gestionado de manera equitativa, pues podría ser tan próspero como puede ser Noruega, por poner un ejemplo que podamos entendernos, ¿no? Pues bueno, Niyazov, por ejemplo, Niyazov forma parte, claro, como todos estos líderes que han surgido de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgió del Politburó comunista también, entonces era el líder de la República Socialista Soviética de Turkmenistán, y después, claro, una vez que se separa el país, pues él sigue heredando y ostentando ese poder mediante un referéndum que fue el único candidato. O sea, tampoco le dieron muchas alternativas. En el 92 se decidió y desde entonces pues estuvo gobernando hasta la muerte, ¿no? De hecho, fue revisado ese poder durante varias ocasiones. En el 94 se hizo solo otro plebiscito y obtuvo, que me tengo que reír, el 99,9% de los votos. A lo mejor no se votó él, digo, me siento mal, ¿no? Votando lo mismo. Sí, vamos a dar un poquito de crédito, ¿no? Y además fue en el 99, o sea, no, en el 94 se hizo ese referéndum que obtuvo el 99,9% de los votos, ¿no? Es una historia curiosa la de este señor, porque digamos que fue un hombre que se forjó a sí mismo, porque con 8 años quedó huérfano después de un terremoto que asoló Ashgabat, pero claro, luego realmente huérfano nunca estuvo, porque estuvo siempre acogido, digamos, que se forjó en la adversidad, pero siempre muy protegido, ¿no? Porque digamos que tenía gente que le protegió bien dentro del régimen y a partir de ese momento, pues bueno, fue creciendo poco a poco hasta que ¿no? Se acabó haciendo con el poder en este país. Y no solo he dicho que escribió un libro, no solo eso, hizo de todo, porque el hombre montaba a caballo, competía en los diversos deportes conducía vehículos y los retransmitían por la tele. Hay un rincón de Turkmenistán que me llama poderosamente la atención, que es el que se conoce como el Pozo de Darbaza, y ahora lo hilo con este señor, con Turkmenbashi, que se le conoce también como la Puerta del Infierno, que es una zona donde había mucho gas, había petróleo, gas, y tenía 30 metros de profundidad. Entonces, parece ser que en el 71, durante una obra de prospección en la era soviética, unos geólogos intentaron, pues bueno, ver cómo podían explotar ese gas o, en su defecto, hacer que dejara de resultar peligroso, ¿no? No se le ocurre otra cosa que prenderle fuego. Cuando prende fuego a un gas una bolsa de gas prácticamente infinita, ¿qué pasa? Que desde el 71 está prendido y no se apaga. Y sigue. O sea, y es como por eso le llaman la puerta del infierno, porque está en mitad del desierto y es un cráter que sigue encendido y lleva encendido desde el 71. Lleva ardiendo sin parar hombre, si fuera un país normal,
es normal, entiéndeme, si fuera un Sí, sí, país como cualquier otro, el que se pudiera visitar sin problema y demás, pues desde luego tendría muchísimo turismo. De hecho, esta mujer lo visitó, quedó impresionada, claro, aunque dice que para llegar ahí pues tuvo que hacer auténticas peripecias, pero que ver eso es impresionante. Bueno, pues este señor, y de hecho por YouTube yo creo que se puede buscar el vídeo y creo que se puede encontrar el Turmenbashi este, no se le ocurre otra cosa que montarse en una moto, fue una moto, un buggy, y dar vuelta alrededor del pozo ardiendo. Eh, Simplemente un poco como espectáculo, ¿no? Para todos los turmenos y que pudieran comprobar la capacidad, ¿no? Que tenía este señor bueno, de conducir, de hacer un poco todo, ¿no? Así que, bueno, tenía todo tipo de leyes céntricas, se hizo una política antiturcomana, se decía una política antiturcomana, pues, por ejemplo, prohibió masticar tabaco, prohibió la ópera, prohibió el ballet, prohibió el circo, mmm, por ejemplo, desterró y prohibió a todos los perros de Asjabad porque olían mal, los vehículos con el volante a la izquierda también los prohibió, prohibió a los reporteros de la televisión usar maquillaje. En sí, 2004 lo que viene siendo una legislación muy, muy interesada en la gente, ¿no? En las sí, cosas sí, sí, importantes. exacto, sí, sí, todo muy interesante, ¿no? Y luego ya el remate fue el declarar a Turkmenistán país de neutralidad perpetua o neutralidad permanente. Es decir, él dictaminó bueno, que ya estaba, que aquí, que va siempre, que nunca más no. Entonces, desde el año 95, no, 2005, no, desde el 95, estipuló que Turkmenistán iba a declararse un país de neutralidad permanente. Y bueno, pues ahí está, un país que no se relaciona con nadie, pero que al mismo tiempo sí se relaciona un poquito con Rusia, un poquito, más que nada porque no le queda más remedio, porque en esa zona o te llevas bien con Rusia o lo tienes clarinete, pero, pero que no se sabe muy bien cuál puede ser su futuro y cuál puede ser digamos, su destino, en el sentido de que hacia dónde va Turkmenistán, porque si bien Corea del Norte puede parecer algo parecido, tienen mala pinta en el sentido de que un país muy aislado, aunque tiene el vecino de Corea del Sur, y podría pensarse que algún día se va a reunificar y convertir en una sola Corea, y bueno, sería un país, pues supongo, ¿no? Una especie como lo que pasó en Alemania, ¿no? Que las dos Alemanias se unieron y al final, pues, ha sido un país pues igual de fuerte o parecido a la Alemania anterior, ¿no? Pero aquí, yo sinceramente, con mis pírricos conocimientos de política internacional y de historia, no tengo ni idea de lo que puede pasar, ¿no? En 2006 este señor Niyazov falleció de un ataque al corazón y bueno, y fue su sustituto, Gurbanguly Berdimuhamedov, quien adquirió el poder y era odontólogo. Y como odontólogo, pues una de las cosas que hizo, que, bueno, ha mejorado, pues bueno, ha mejorado regular, porque hizo un homenaje, hizo una estatua a un diente. O sea, es decir, que regular, regular. Bueno, Tony, tengo que decirte de todas formas que estupideces de esas las tenemos incluso en España, ¿eh? O sea, es Sí, decir, hombre, en alguna esto rotonda hacía la esto de marinera. colocar en la rotonda, por ejemplo, efectivamente, esto de colocar estatuas sin sentido aparente, tampoco es raro, pero bueno, sí, sí es extraño que le coloquen una escultura a un diente. Ambiente. Bueno, podríamos decir que este señor ha mejorado un poco, tiene edificios, me ha sorprendido el aeropuerto, ¿no? De Asjabad, los estadios deportivos, porque albergó, si mal no recuerdo, Turkmenistán, una competición deportiva. Ahora mismo no recuerdo cuál fue, pero albergó una competición importante, no sé si a los Juegos Olímpicos de Asia, alguna competición deportiva importante albergó y sí que tiene unos edificios brutales, ¿no? Pero aún así, ahora mismo Turkmenistán, con el dentista al frente, tiene el ranking de países con libertad de prensa y en general libertad, es el puesto 178 de 180. Es decir, solo está superado, más bien solo está por delante, se puede decir, de Eritrea y de Corea del Norte. Así que, bueno, es un país que ignoto, se puede visitar, todavía se puede visitar,
pero bueno, para visitarlo tienes que tener una serie de permisos y evidentemente no debe ser sencillo. A mí, después de haber leído todo lo que he leído, si te soy sincero, Rafa, me llama mucho la atención. Tengo mucha curiosidad por conocer todo eso y saber qué te puede encontrar, aunque también cuenta esta mujer en el libro que hay que tener mucho cuidado, naturalmente es un país sin libertad, sin derechos, y que, por ejemplo, hacer fotografías de manera te puedes meter en un lío. Te puedes meter en un lío por hacer fotos, te están permanentemente controlando y hay que tener mucho cuidado con quién pregunta, a quién pregunta y sobre todo qué preguntas, claro, porque allí una cosa que tiene clara la escritora, el Farland, es que allí nadie hablaba con libertad de su líder, de Turmenbashi de turno, del dentista. Entonces, bueno, pues esa es la historia así, grosso modo, de este país, que, bueno, yo invito a quien tenga curiosidad a que lea, porque esto ha sido un poco abuela pluma, pero a que lea este libro y en general que lea sobre Turkmenistán, porque verdaderamente es que estoy buscando anécdotas, porque hay muchísimas anécdotas en el libro de lo que vivió esta mujer, pero lo mejor es que cada cual lo indague, que ahora que le he podido, para el que no conociera, y aparte muchísimos reportajes en YouTube también para aquel que tenga curiosidad, que vea un poquito. Yo recomiendo un canal, ya que me deja siempre recomendar cosas, al que le interese. A mí estas repúblicas soviéticas me llaman siempre mucho la atención. Entonces hay una cuenta de YouTube que se llama Caminante Rojo, que verdaderamente recomiendo porque es un señor, chaval, bueno, chaval, puede tener nuestra edad, a lo mejor un poco más joven, no lo sé, que el tío se va por todos estos sitios, por Kirguistán, por Turkmenistán, por Armenia, se mueve con mucha soltura, habla ruso y te enseña cosas verdaderamente curiosas. O sea, es un canal que no es de estos mainstream total, pero está muy bien hecho, se llama Caminante Rojo y verdaderamente está muy chulo. No he mirado, porque no he mirado si el hombre fue a Turkmenistán, creo que no, por lo menos yo no he visto ningún vídeo de él en Turkmenistán, pero al que le interese este tipo de países, pues yo también lo recomiendo porque le puede resultar muy interesante. Turkmenistán, país en Asia Central. Y yo, Tony, las fotos que me aparecen aquí pone Turkmenistán lo típico, ¿no? Pones Turkmenistán en Google para ver qué te sale y tal. Y yo que soy muy curioso, tú sabes que me gustan mucho las piedras, como se suele decir, me gusta conocer la historia a través de los lugares que visito, a través de, bueno, pues de su edificio, de su museo y tal. Veo que tiene cosas muy curiosas, muchísimas esculturas, ¿no? Y además hablaba antes de los edificios de mármol, la escultura y las estatuas que veo son también muy opulentas porque son como en oro, ¿no? Todas. Sí, sí, hay un lugar que se llama el Palacio de la Felicidad, que es un recinto que está construido sobre todo para celebrar bodas. Y los nuevos que se casan ahí están obligados a tomarse una fotografía enfrente de un retrato que hay del presidente. Y bueno, pues es un monumento brutal, como pues, todo, ¿no? El ministerio, el de energía, el de educación, por supuesto, tiene un libro abierto que es el Rugnama. Y bueno, es eso, es un país rico. Sí que es un país rico. Lo que pasa es que es un país rico para unos pocos, porque el inmenso ingresos que provocan el gas y el petróleo, estamos hablando de la cuarta mayor reserva de gas, ¿eh? O sea, del mundo, pues es para unos pocos, ¿no? El Estadio Olímpico es el estadio en el que se disputaron efectivamente los Juegos Asiáticos, fue lo que se celebró en el Estadio Olímpico, que es precioso. Tony, pues hemos estado en Turkmenistán, a mí que me gusta tantísimo viajar, el problema es que allí no será muy fácil hacer turismo, ¿no? Pues no te creas, yo creo que lo que pasa es que es caro, pero poder ir se puede, a diferencia de Corea del Norte, que tienes que ir con un montón de permisos y demás. Yo creo que Turkmenistán, si consigues un visado, cuando escribió esta mujer el libro, también cuenta los requisitos que le demandaron, pero claro, como periodista, que a lo mejor si no te Claro. haces pasar por turista normal, a lo mejor son menos, ¿no? Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, Irán
Irán, yo sí que eso sí lo sé de primera mano porque tengo un amigo que tuvo una novia iraní y visitó Irán. Irán, no sé si habrá cambiado, pero de hace 3 años para ir a Irán tenías que ir invitado. Es decir, tú para viajar a Irán, yo no sé si a lo mejor por agencia de viaje, no lo sé. Pero si tú por tu cuenta y riesgo te cogías, para llegar a Irán tenías que ir invitado por alguien. Alguien tenía que avalarte un poco, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, él, que estaba con esta chica, pero no estaba casado, no podía alojarse con ella en hoteles porque no le dejaban. O sea, porque pues no tenía pruebas físicas. Para alojarte con una mujer tienes que estar casado y tienes que demostrarlo. Es decir, no puedes alojarte en un hotel, pero tampoco nos vayamos tan lejos, ¿eh? En Marruecos, por ejemplo, si tú te vas, con los hoteles normales no, los hoteles normales da igual, pero los Riad, que son los hoteles, esto sí puedo hablar de primera mano, los hoteles que son típicos de estos palacios, tal, no sé qué. Si tú te vas solo, imagínate, tú te vas solo allí a cualquier ciudad marroquí y tú esa noche pues, sales de marcha y ligas. Y conoces a una mujer, un hombre, en fin, cada uno con su... Y te lo quieres llevar a la habitación, no puedes. O sea, no, quiero decir, aquí en los hoteles también te obligan, pero allí no es porque no estáis comprometidos. O sea, Sí, que entiéndeme, tiene tiene que haber que haber una consagración ahí. tiene que haber un nexo. Hay hoteles que pasa un poco más la mano, tal, pero ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Que hoy día mucho de esto pues sigue abierto y nos vamos a altitudes muy lejanas, pero no tan lejos también hay ciertas trabas que hoy día en nuestra mentalidad pues nos pueden parecer un tanto raras. En Marruecos, eso sí, matizo, eso son los Riad, los hoteles normales, no hay ningún problema, puedes ir a un hotel normal en Marruecos y no te van a exigir nada, ni te van a pedir nada, ni ningún problema, ni nada, ni nada. Digo, para los Riad, que son los hoteles típicos, son como los palacetes, ahí te exigen. Pues hemos estado en Turkmenistán, país de Asia Central que perteneció fue punto importante, ¿no? Dentro de la ruta de la seda, que perteneció al Imperio Ruso, a la Unión Soviética y que ahora está bajo el poder de un dentista, un odontólogo, cuyo hijo supuestamente, si no está ya ejerciendo, va a ejercer en breve como presidente, porque allí el poder, como hemos dicho, se hereda, pasa de padre a hijo, excepto en el caso de, como hemos comentado, de Niyazov, ¿no? Que murió y ahí se acabó ya la saga de este hombre. Tony, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Rafa, y me alegro verte. Igualmente, un abrazo.